Muy buenos días. Les queremos agradecer nuevamente por acompañarnos en el estudio del libro de Mateo. Este es un libro muy interesante e importante, aunque muchos son familiarizados con este libro. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que Mateo era un judío. Era el único, era de los 3 evangelios que se llaman sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Él era el único apóstol. Estuvo muy cerca del Señor. Era una persona educada porque era cobrador de impuestos. Para ser cobrador de impuestos tenía que hacer reportajes y todo eso y saber de números. Así que era una persona educada. Por eso se nota en la forma como se nota al leer su libro, que es una persona educada, informada. Como ustedes van a ver, sus argumentos son bastante judíos. Esto es con bastante razonamiento. Entonces, no era apreciado por la gente, por razón de que era cobrador de impuestos del Imperio Romano. Y entonces era considerado como un traidor a la patria porque servía a los romanos. Y entonces además debían darle a él los tributos y él tenía que llevar la contabilidad, por supuesto, y informar y entregar esos impuestos al gobierno. Era una persona entonces educada, pero a la vez no era valorada. Sin embargo, una vez que Jesús pasaba por su oficina, como ustedes saben, lo llamó. Y entonces le dijo que le siga. Y este Leví Mateo, como lo llaman, este Leví Mateo dejó inmediatamente todo y le siguió. Este es el autor de este evangelio. Aquí está la historia de Jesús. Por otro lado, algunos de nosotros conocemos el significado de la muerte de Jesús. Esto es por lo que se aprende en las epístolas de Pablo. Pero lo que no conocemos muy bien es la vida de Jesús, sus orígenes. Y esto es con lo que empieza el Evangelio de Mateo. Bueno, y entonces leo el versículo 1 del capítulo 1 de Mateo. Libro de genealogía de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Estas son las calificaciones para Mateo que son importantes para cada uno de los judíos. Los judíos, si bien no valoraron a Jesús, pero valoraban mucho las genealogías, o sea, el árbol familiar, de dónde viene quién. Por las cosas que leemos en el versículo 1, dice que él es el ungido, es hijo de David, descendiente de David, hijo de Abraham, era un genuino israelita. Esto es lo que Mateo va a probar primeramente, que Jesús es un genuino israelita, descendiente de David. Es más, es la simiente de David, es de la simiente prometida a David. Esto es lo que él va a probar, repito, en su evangelio. Y entonces, hijo de David, es importante ese término, hijo de David, porque ahí muestra que él es el descendiente de David, en quien Dios prometió el reino eterno, que un descendiente del rey David iba a heredar el reino eterno. Los judíos sabían muy bien, los gentiles no valoran esto porque no estaban ligados a esto, pero los judíos valoran mucho. Y cuando algún judío aceptaba a Jesús como Mesías, una de las primeras cosas que decía, hijo de David. Y por supuesto, hijo de Abraham, como ya les expliqué, y Pablo explica muy bien, él es la simiente prometida, esta que está desarrollada en el capítulo 3 de Gálatas. La simiente prometida a Abraham. Este es el Cristo. Estos son los calificativos que debía tener el Mesías, y esto es lo que tiene el Mesías. Ahora, él lo va a probar con la genealogía, el árbol familiar. En primer término, usando un razonamiento muy judío, va a probar que Jesús, el Mesías, porque no es de la línea de la línea carnal de José.
les repito, va a probar que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, porque no es de la línea carnal de José, el esposo de María. Esto es importante entender al leer los antecesores del Mesías. Entonces, leamos del 2 al 6. Abraham, el primer antecesor del Mesías, como israelita. Porque en Lucas, en cambio, tiene el primer antecesor del Mesías, Adán. Bueno, Abraham empieza el árbol genealógico de Jesús, que nace en Abraham igual que todos los israelitas. Fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, porque tuvo varios hijos Jacob, recuerdan las 12 tribus. Judá padre de Fares y de Sará. Sará es hija de Tamar. Ustedes recuerdan que Judá se acostó con su nuera que estaba trabajando de prostituta, Tamar. Fares padre de Esrón, Esrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nasán y Nasán padre de Salmón, no de Salomón. 5. Salmón padre de Boz. Su madre fue Rahab. ¿Recuerdan ustedes quién era Rahab? Rahab la ramera. Esa fue la madre de Boz. Y Boz fue padre de Obed. Obed cuya madre fue hija de Ruth. Entonces, Boz fue hija de la ramera y a su vez se casó con Ruth. Y tuvo un hijo que se llama Obed. Obed tuvo hijos, uno de ellos, el principal, el primogénito es Isaí. Isaí, padre de David el rey. David fue padre de Salomón, de la de Urías, dice. La de Urías era su esposa, Betsabé. Entonces Salomón era hijo de Betsabé. Aquí llegamos entonces el árbol genealógico desde Abraham hasta David. Bueno, realmente hasta Salomón. Ahora, del 7 al 11. Salomón fue padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abdía y Abdía el padre de Asá. Asá fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Isaías. Estamos siguiendo la línea que desemboca de antecesores de José. Entonces Joram, el padre de Usías, el 9, Usías, padre de Yotam, Yotam, el padre de Acaz, Acaz, el padre de Ezequías, el rey Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés. Todos estos reyes fueron muy malos. Manasés fue el padre de Amón y Amón fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y sus hermanos durante la deportación babilónica. Entonces aquí vemos que Joaquín es el descendiente de David durante la deportación babilónica. Recordemos que en el libro de Jeremías está descrito que Dios quitaba la dinastía de reyes que venía de David y que iba por Joaquín, porque él fue uno de los causantes para que la deportación babilónica tenga más tragedia. Se rebeló contra la orden de Dios de no someterse a Nabucodonosor. Esto es importante, muy importante tener en cuenta al analizar esta genealogía. Joaquín, descendiente de David, a él se le quitó la genealogía, digamos, el privilegio de su línea, en su línea familiar, de reyes que tenían la autoridad de Dios. Y entonces, esto es importante, repito, porque si es que Jesús fuera descendiente carnal de José, no podría ser rey de Israel, porque a un antecesor suyo Dios le quitó la autoridad para ser rey, para que siga su dinastía de reyes. El versículo 12 al 16. Después de la deportación a Babilonia, Joaquín, padre de Salatiel, Salatiel, padre de Zorobabel, Zorobabel fue el padre de Abiud, Abiud, padre de Eliaquim, Eliaquim, padre de Azor, Azor, padre de Sadoc, Sadoc, padre de Aquim, Aquim de Eliud, Eliud, padre de Eleazar, Eleazar,
padre de Matán, Matán, padre de Jacob, Jacob era el padre de José. El 16, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el llamado Mesías. Entonces, ¿por qué es que da la genealogía de José como antecesor del Mesías si el Mesías no es un descendiente de ¿cómo se llama?, de José, no es un descendiente carnal? La línea de ascendencia es más bien por María. Y entonces, vamos a analizar un poquito esto más. Ahora, María sí, está la línea genealógica de ella, está en el libro de Lucas, en el capítulo 3. Esta genealogía empieza con el papá de José, perdón, el papá de María, pero apareciera como si fuera papá de José. Por eso que algunos se confunden, porque aquí está que el papá de José es Jacob, y el papá en el otro es el papá de José es otra persona, pero realmente es el papá de María. Y entonces la línea de Lucas 3 es de María. Y ahí vemos que en vez de seguir la línea genealógica después de David, sigue después de David, Salomón, y Salomón sigue descendiendo, ¿no es cierto?, hasta llegar a Joaquín, y ahora sigue por ahí la línea genealógica de María. Sigue por Natán, otro hijo de David, está en el capítulo 3, creo que está en el versículo 21, Lucas 3, 21. Ahí está que sigue esta línea genealógica de María, no por Salomón, sino por hijo de David, sino por otro hijo de David, porque la línea de Salomón se interrumpió, la dinastía se interrumpió en Joaquín. Entonces, pero como se interrumpió ahí, siguió por otro hijo de David, Natán, y ahí llegamos hasta María. Entonces Jesús, por el lado de María, o sea, el lado de sanguíneo, es descendiente de David y tiene el derecho legal dentro de la ley israelita a ser el rey de Israel. Entonces, con esto prueba a los judíos, por supuesto a los israelitas, en Mateo, que David sí es el antecesor carnal de Jesús a través de la línea de María. Bueno, entonces, ahora otra cosa que es importante, la genealogía, porque un rey no tiene significación mayor si no tiene tierra a la que gobernar, pues. Si no tiene territorio, tierra, es un rey de papel. Y entonces la genealogía se sigue también, y este es el punto más importante que sigue, se sigue para saber que la tierra está conservada dentro de las familias. No olvidemos de familias. No olvidemos que la tierra de Israel, Dios dividió entre las 11 tribus de Israel, los 11 hijos de Israel. A Leví no le dio, ustedes recuerdan, porque era la tribu sacerdotal. Y entonces entre las 11 tribus, y a cada tribu le repartió la tierra, y esa cantidad de tierra debía permanecer dentro de la tribu. Por eso es que cuando un padre no tenía hijos varones, entonces la que tenía que heredar la tierra era su hija mujer, ¿no es cierto?, la primogénita. Pero no podía casarse esta hija mujer con otra persona de otra tribu, porque al casarse ella con otra persona de otra tribu, la tenencia de esa tierra que le correspondía a ella ahora pasaba a su esposo, que era de otra tierra. Entonces tenía que renunciar. Si quería casarse con otra persona de otra tribu, con una persona de otra tribu, tenía que renunciar a su herencia. Bueno, ahora entonces seguimos al versículo 17. Por consiguiente, de Mateo 1, ¿no?, todas las generaciones desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y de la deportación de Babilonia hasta el Mesías, 14 generaciones. Entonces, también por esto usó la genealogía de José, porque en la genealogía principal estaba dada por el varón. Como leímos, la hija mujer tenía el problema de que iba a casarse, y cuando se casaba con uno de la misma tribu, esa
propiedad pasaba a su nuevo esposo, a su esposo de la misma tribu. El nombre de ella desaparecía. Cuando ponían la genealogía de la mujer, tenían que ponerla como parte del árbol genealógico a una mujer, está con el artículo definitivo, él o ella, perdón. En cambio, y esto está en el original griego, en el libro de Lucas, está ahí, cuando es mujer la descendiente, está con el artículo de. Bueno, entonces, ahora vamos al versículo 18. Bueno, un punto aquí, tal vez cada generación duraría, pero solamente es una suposición, ¿no? Porque no, desde Abraham hasta el Mesías han habido 42 generaciones, más o menos duraría 42 años cada generación. Pero recordemos que, por ejemplo, Abraham vivió, creo que casi 180 años, por lo menos 175 años. O sea, muy longevo, una vida larga. Pero a medida que las generaciones fueron descendiendo, también fue disminuyendo la edad a la que morían estas personas. Y entonces, por eso, a grosso modo, se puede decir 40 años, pero realmente no es 40 años, es menos. Pero para tener una idea, ¿no? Ahora, el versículo 18. El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue como sigue. Estaba comprometida María, su madre, a José. Y antes de acostarse juntos, ella se encontró encinta del Espíritu Santo. Esta es la forma como Mateo dice. Antes de que haya tenido relaciones sexuales, estaba ya encinta. Ahora, ustedes saben que en la costumbre israelita había 3 etapas para llegar al matrimonio. El matrimonio realmente era la tercera etapa. La primera era el compromiso. O sea, generalmente esto hacían los padres. En el pueblo de Israel había personas encargadas de ¿cómo se diría en español? Matching, de hacer parejas. Buscaban entre los del pueblo personas que podían hacer pareja, un hombre y una mujer. Y les hablaban a los padres y si los padres aceptaban, entonces se hacía como un compromiso formal de están comprometidos. Después de eso, después de un tiempo de estar comprometidos, venía el segundo paso, que era el desposamiento. Todavía no vivían juntos, pero estaban desposados. Duraba 1 año. Era para conocerse mejor. No se acostaban. Por eso es que durante ese tiempo en que estaban comprometidos ya solamente con un divorcio, podían romper este compromiso, el desposamiento, que todavía no era el llegar a la cama, ¿no? Y entonces duraba 1 año. En ese tiempo, repito, María quedó encinta de Jesús por obra del Espíritu Santo. Y esto pone muy claro, estamos hablando al pueblo judío. No es lo mismo que Argentina, nosotros nos han enseñado desde chicos esto así, y no le hemos dado mayor importancia. Pero para el judío esto tiene una importancia suprema. Y recordemos que en el tiempo de Jesús, una de las acusaciones que lo hacían era que él era un hijo ilegítimo. Por ejemplo, en Juan 8 le dicen clarísimamente que él era un hijo legítimo, que no tenía padre conocido. Es más, decían que la mamá, María, se acostó con un soldado romano. Pero aquí Mateo pone clarísimo que él no fue hijo de José, quedó encinta efectivamente cuando estaba desposada, antes de haberse casado, o sea, antes de haberse acostado. No se olviden que el matrimonio consistía en acostarse, por supuesto, con una festividad que hacían especialmente. Si no se acostaban, no llegaban a consumar el matrimonio. Esto es la etapa previa en la que se refiere esta historia. Y entonces el versículo 19, José, al darse cuenta que su desposada, todavía no esposa, que no había dormido con él, estaba encinta, siendo un varón justo, dice aquí, el 19, no quiso exponer su infamia, la infamia de María, y decidió abandonarla en secreto. Al exponer la infamia de ella, María tenía que morir siendo apedrada. Esa era la ley. Debía morir siendo apedreada por haber quedado encinta durante su desposorio, o sea, en el tiempo previo al matrimonio, sin haberse acostado con
con el que iba a ser su esposo. Entonces, pensando en esto, él pensó abandonarla en secreto, dice el 19. El 20. Mientras de esto pensaba, un ángel del Señor en sueños le mostró, diciéndole: José, hijo de David, no tengas miedo recibir a María, tu mujer, porque el niño engendrado en ella procede del Espíritu Santo. Le está diciendo, este niño, el engendro que hay en María, es obra del Espíritu Santo. Ahora miren por otro lado, solamente pensando un poquito. El engendramiento consiste en unir el espermatozoide masculino con el óvulo femenino. Las dos células se unen y empieza el proceso en el vientre, en el útero de la madre. Pues aquí, en este caso, Dios es un espíritu. ¿Cómo fue? ¿Qué clase de engendramiento fue eso? Pues Dios espíritu. El espíritu no es nada físico, como ustedes recordarán, saben muy bien. El espíritu tuvo que entrar en el proceso de unión, una cosa inmaterial, la palabra. Esto es lo que puede engendrar, la palabra, el verbo. En unir en un proceso con la célula femenina y durante 9 meses gestar, crear, desarrollarse. La palabra creadora, esto es lo que hizo. Él se volvió parte del proceso de la creación. O sea, es una cosa extraordinaria lo que hizo Dios para poder llegar a ser uno con nosotros. Dios tiene un interés profundo de ponerle a usted, a mí, en la comunión con Él. Esto hizo. ¿Se imaginan lo que significa esto? Al Dios creador, que no era físico, volverse y hacer la actividad de una célula, de la masculina, para poder unirse con la célula femenina e ir viviendo el desarrollo hasta llegar a dar a luz. Bueno, entonces, en el 21, pues le siguió diciendo, pues dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo, al pueblo de sus pecados. Para esta razón, Jesús vino acá, para salvarnos de los pecados. Ahora, piensen ustedes un ratito. El pueblo judío hasta entonces, ¿qué creía? Incluso Mateo, que la salvación de los pecados consistía en que lleguemos a saber cómo es la ley de Dios para obedecerla. ¿Esa era la salvación que estaba ofreciendo? No. La obra salvadora de Jesús se realizó en Jesús. Se realizó en Jesús toda la salvación. Y en Él se realizó la salvación de los pecados. En Él se hizo la salvación de los pecados de todo el pueblo. No se olviden eso. O sea, este libro va poco a poco. Va a ir enseñándonos hasta llegar a entender esto, cómo hizo Jesús para cumplir su propósito de venir a la tierra, salvar al pueblo de sus pecados. El nombre Jesús es un nombre judío sumamente común. Habían muchas personas muy importantes con el nombre Jesús. Por supuesto, Jesús, la pronunciación en español, Yahshua o Yahushua, la pronunciación hebrea, ¿no? Y entonces, el 22, pues todo esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta diciendo, miren, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será llamado su nombre Emmanuel, que traducido es Dios junto a nosotros. La mayor parte de ustedes sabe esto ya, pero sin embargo muy pocos, estoy seguro, han pensado en el significado de esto. Muy poco. Primeramente dice, Mateo, ¿no es cierto? Todo esto se cumplió, se realizó, llegó a ser, sucedió, para que se cumpla la palabra del profeta. Para nosotros no nos importa mucho esto para los gentiles, porque no damos importancia a la palabra del profeta, pues de los profetas. Pero para los judíos esto era vital.
Esta era una de las pruebas que ellos tenían junto con lo que acabamos de analizar, quién era su padre, sus antecesores, por qué lado él puede ser rey de Israel, por la rama de María, no por la de José. Entonces, cosas para los judíos son vitales, para nosotros no. Pero es mejor que nosotros empecemos a dar valor a estas cosas para que entendamos con mayor comprensión cuál es la historia de la vida de Jesús. Perdón. Bueno, ahora por otro lado, el nombre Emmanuel. Esto fue dicho por el profeta Isaías. Creo que está en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Que una virgen, esta fue la señal que les daba. Con anticipación Dios fue poniendo señales para que el pueblo judío identifique quién es el Mesías. Este capítulo es cómo podemos identificar al Mesías, cómo los judíos podían identificar al Mesías y cómo los gentiles podemos enriquecernos y asegurarnos de que Jesús es un Mesías, es el Mesías, el verdadero, el que viene, el que tiene como origen el cielo. Y es Dios con nosotros. El Mesías no solamente iba a ser rey de Israel, el que salva al pueblo de sus pecados, es la presencia de Dios con nosotros. Ahora recuerden esto, ¿no es cierto? El pecado de Adán fue un pecado contra la fe, porque no aceptó la palabra que Dios le dio a él. ¿No? Él no aceptó, por eso no obedeció. Él no aceptó, por esa razón no obedeció. ¿Sí? El pecado fue contra la fe. Y el resultado de ese pecado fue la separación de Dios. Esa es la causa de todo el mal de la humanidad. Luego aparecen, por supuesto, que el pecado es desobediencia a la ley. Sí, pero eso fue ya casi 2000 años después de que ocurrió el primer pecado. Por lo menos 1800, 1900 años, tal vez más. Antes que ocurriera el primer pecado, que es desobediencia a la fe, es contra la fe, aparece lo de la ley. Como ustedes ya saben muy bien, el pecado de la ley, la ley para que la relación con el pecado es para que el ser humano, que estaba inconsciente del pecado de la fe, como hasta ahora la mayoría de la gente es, tenga conciencia de que está en pecado. La ley es para eso, para hacerlo comprender, hacerlo vivir, hacer como esclavos del pecado. Y entonces hubo separación de Dios. Pero aquí viene Jesús, que es Dios con nosotros, une en él un miembro de la raza humana, une otra vez a Dios, a la humanidad. Por eso él llega a ser cabeza nuestra y en él somos unidos otra vez a Dios. Y se rompe ese terrible resultado del pecado de Adán. Dios con nosotros. Ahora, ¿quién así le iban a llamar a él? Sí, ¿quiénes le iban a llamar a él? Cualquiera, nunca le llamaron a él así. Es más, le atacaron. Ni los cristianos le llaman así. No valoran esto. Pero los que llegan a vivir de su justicia, de esta salvación que se realizó en él en la cruz, estos llegan a ver que es Dios con nosotros y empiezan a sentirse y a vivir en comunión con Dios. Son ellos, los de la fe, los que le llaman a Jesús Emmanuel, esto es Dios con nosotros. El 24. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le ordenó. Recibió a María como su esposa, y escuchen el 25, y no la conoció a ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y a este hijo primogénito lo llamó Jesús. Entonces, le recibió como esposa, pero no realizó las funciones de esposo en el sentido judío, en el sentido humano. No se acostó con ella. ¿Hasta cuándo? Hasta que nació Jesús. Entonces, aquí ustedes podrán entender que bien el respeto de José al ser engendrado por el Espíritu Santo que estaba en el vientre de María, lo mostró no teniendo relaciones sexuales con su esposa. Pero una vez que dio a luz, tuvo relaciones sexuales. Entonces, vamos a ver que algunas de las personas que aparecen como hijos, realmente deben haber sido hijos del matrimonio José-María, pero después que fue engendrada, que nació Jesús. Les agradezco su
atención al estudio de este capítulo y les ruego que lo repasen. Y la próxima semana analizaremos el siguiente capítulo de Mateo. Que Dios les bendiga a ustedes y a sus familias.